Bendiciones para todos, queridos hermanos. Dios los bendiga abundantemente. Que sea el Señor quien los proteja, quien los asista, quien los acompañe en este día maravilloso que Dios nos regala. Y hoy la liturgia de la palabra tiene como tema central la conversión. El tema central de esta liturgia de la palabra es la conversión. Fíjense cómo el pueblo de Nínive se convierte al Señor. El Salmo también nos habla de seguir las sendas del Señor, de querer conocer los caminos del Señor para seguirlo. Y al mismo tiempo, el apóstol Pablo en la carta a los Corintios también habla de cómo vivir la vida completamente entregados al Señor. El Evangelio de Marcos nos habla también de que Jesús ha venido a traer el reino de Dios porque se ha llegado el tiempo. Hay que convertirnos y creer en el Evangelio. Toda la liturgia habla hoy de conversión, la necesidad de convertirnos. ¿Y qué será la palabra convertirnos? ¿Qué significará? El convertirnos, esa palabra viene del griego metanoia, que no significa simplemente un cambio de actitud, no implica simplemente un dejar de hacer cosas malas. Ese sería un primer paso, sino que trae consigo una connotación mucho más profunda. No simplemente dejar de hacer cosas malas. Yo soy un borracho, tengo que dejar de tomar trago. Yo soy una mujer mal geniada, de pronto, mm, rabiosa, de pronto que maltrato, que digo groserías y tengo que dejar y tener una persona más tranquila. Yo soy un hombre que robo, que quito a las personas lo que no es mío, entonces tengo que dejar de robar. Un adúltero, voy a dejar de adulterar, de ser adúltero, de ser infiel. No se trata simplemente de dejar conductas negativas, es mucho más profundo. Vamos a ver cómo nos lleva este itinerario de la palabra a lo que es realmente la conversión. Vemos que el pueblo de Nínive se convierte con la predicación de Jonás. Primero tiene que salir esa iniciativa de conversión. Hay cosas que nos llevan a nosotros a convertirse. El pueblo de Nínive se convirtió solo con la predicación de Jonás. Fíjense cuántas cosas nosotros hemos sentido y hemos experimentado y no nos hemos convertido al Señor. El Señor, solo con el llamado de atención de Jonás, ya se convierte el pueblo de Nínive. Nosotros con una pandemia y seguimos sin convertirnos. No solo nos ha llamado, nos ha empujado, nos ha gritado, nos ha hablado al oído, ha hecho de todo y nosotros seguimos como si nada. El pueblo de Nínive, como dice la palabra del Señor, se levantará porque todos los avisos, todas las formas que Dios ha utilizado para que nosotros lleguemos a ese proceso de conversión y no lo hemos hecho. Es realmente fuerte lo que está pasando porque como que se pasó ese momento en el cual la gente se asustó y se acercó un poquito más a Dios y como que ya no importara, como que ya se volvió normal. En marzo murió tanta gente, pues ya está, bueno, pues sí, como que fuera algo superficial, la gente viviendo una epidermis tremenda, una superficialidad. La gente pensando en el paseo, pensando en la fiesta, pensando en el trago, pensando en las compras. Oye, nosotros deberíamos estar hablando en estos días de Dios. Debería ser el tema central de diálogo de nosotros. Tenía que ser Dios. Debería ser Dios. Dios debería ser el centro de nuestras conversaciones. O que no estoy diciendo que nos volvamos pues retrógradas y anquilosados o qué sé yo, que nos volvamos pues integristas pues y que no podamos tener una salida con la familia. No estoy diciendo eso. No estoy hablando de exageraciones, no estoy hablando de fanatismos. Pero sí es muy triste que la vida y el mundo otra vez se volvió tan superficial, tan superficial. Repito, el tema central de diálogo debía ser Dios, porque esta situación, esta pandemia nos tiene que abrir los ojos hacia lo espiritual, porque es que nos muestra la fragilidad, la debilidad, hoy estamos, mañana no estamos. Esto que vemos a nuestro alrededor material es efímero, es pasajero, es deleznable. Lo realmente eterno es lo espiritual. ¿Cómo no vamos a poner los ojos en Dios? Es absurdo, es absurdo. Repito, que no es que nos olvidemos del mundo, pero es que sepamos que hay cosas más importantes que las materiales. La gente pensando en salidas, en rumbas, en cómo eludir los controles, en cómo
importarme si el otro se enferma, si el otro se muere, pensar solo en mí de una manera egoísta, ególatra, individualista. Es absurdo. Y el pueblo de Nínive solo con la predicación de Jonás y se convierte. Bendito sea el Señor. Yo pienso que Dios nos está llamando. Lo primero es escuchar el llamado. Dios, dice el libro de Apocalipsis, está a la puerta y llama. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Lo primero es saber que la conversión es la respuesta a una llamada. Es Dios que viene a buscarnos. Es muy bonito aquella parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo va, le pide la herencia a su padre, va y hace mal uso de esa herencia, malgasta, coge ese dinero y lo despilfarra y termina comiendo el garrote de los cerdos y vuelve a donde su padre, porque se dio cuenta de la situación negativa. Pero en la práctica no es realmente el hijo pródigo que vuelve donde el padre. Es el padre que constantemente está buscando al hijo. O sea, en la práctica Dios nos está buscando constantemente. No es a rato, no es por momento, no. Dios nos está buscando todo el tiempo nos está buscando. Es Dios que viene a nuestro encuentro, está llamándonos. Entonces lo primero es escuchar ese llamado de Dios. Para la conversión hay que escuchar ese llamado, que lo hace cuando todo el tiempo y de diferentes maneras. Con llamados de atención, con gritos, con caricias, con susurros al corazón. De tantas maneras nos habla Dios. Repito, esta pandemia, una situación como esta, tendría que ser un llamado que nos llevara a nosotros a acercarnos más a Dios y a poner en el centro de nuestra vida, de nuestras conversaciones, de nuestro corazón a Dios, sin decir que voy a descuidar o voy a ver como negativo las cosas del mundo, pero teniendo la centralidad en Dios. El centro tiene que ser Dios. ¿Tengo que seguir trabajando? Claro que sí. ¿Puedo disfrutar una comida? Pero por supuesto que sí. ¿Puedo tener una reunión con la familia? Pero claro que sí. Pero el centro tiene que ser Dios. Hoy en día no es Dios. Volvemos a los viejos hábitos. Es un anhelo por volver a la normalidad, y volver a la normalidad para la gente del mundo es volver a los viejos hábitos. Tenemos que sentirnos llamados. Lo primero es sentir el llamado. El pueblo de Nínive se sintió llamado. En el Evangelio de Marcos se muestra cómo Dios llama a los apóstoles. Hay un llamado. Hoy Dios te está llamando para ti. Lo primero que tienes que saber es que tú estás siendo llamado por Dios. Dios me llama, está tocando a la puerta. Si le abro, entro y ceno con el Señor. Está llamándome. Dios me llama. Tengo que abrirle al Señor. Tengo que abrirle al Señor. Dios me está llamando. Y ese llamado de Dios lo hace a través de múltiples formas, a través de múltiples mecanismos. Y dice la palabra del Señor que el pueblo de Nínive creyeron en el Señor. Fíjense cómo dice, los ninivitas creyeron en Dios. Cuando usted siente ese llamado, lo primero es escuchar el llamado de Dios. Que no es que Dios no me llame, lo primero es que Dios me llame, no, Dios siempre te está llamando. Lo primero es que escuches, porque ya te está llamando a través de los signos de los tiempos, de las realidades históricas de tu vida, te ha llamado constantemente. Pero lo segundo es que los ninivitas creyeron en el Señor. Es que hay gente que vive la vida como no creyendo en Dios. Es más, este mundo está diseñado para que la gente no crea en Dios. Por eso tratan de quitar a Dios de todo, quitar a Dios de los colegios, quitar a Dios de la política, quitar a Dios de las instituciones públicas, quitar a Dios de la esfera de lo público, quitar a Dios para que la gente no crea en Dios, para que la gente no se cuenta que está Dios, porque cuando está Dios, entonces hay un norte. Cuando está Dios, hay un guía. Cuando está Dios, hay un faro. Quitar a Dios es cada quien haga lo que quiera. Y haga lo que quiera desde los instintos, que es lo peor. Haga lo que quiera desde los instintos, porque si uno hiciera lo que quisiera desde lo que le favorece, desde la razón, pues maravilloso, maravilloso. Pero es hacer lo que quiere desde los instintos, y hay una gran diferencia entre hacer lo que quiero desde los instintos y hacer lo que quiero desde la razón. Yo hago lo que quiero desde los instintos, entonces, ¿qué prefiero? ¿Estudiar o dormir? Pues lo que quiero desde los instintos, duermo. Pero lo que quiero desde la razón, que yo quiero ser un profesional. Entonces, para ser un profesional, tengo que estudiar. Entonces, a pesar de que mi instinto quiere dormir, yo me sobreesfuerzo y estudio. Entonces, vienen cosas positivas. Al sacar a Dios del mundo, terminamos haciendo
no lo que queremos desde la razón, que es lo que nos hace humanos, sino lo que queremos desde los instintos, que es lo que nos familiariza con los animales. Entonces tú terminas consumiendo droga. Tú quieres consumir droga desde los instintos porque te trae una satisfacción momentánea, pero desde la razón tú sabes que eso es malo, que eso te destruye. Y por eso cuando uno trabaja con hermanitos de la calle, que trabajamos tanto tiempo y hemos trabajado tanto tiempo en Colombia, uno encuentra personas que le lloran a uno: padre, yo no quiero consumir más droga, pero no puedo. Ayúdeme, yo quiero dejar esto, pero no puedo. Desde los instintos quiere consumir droga, pero desde la razón no quiere consumirla porque sabe que lo está destruyendo y que es algo negativo. Y nosotros cuando dejamos seguir nuestra vida desde el querer del instinto, nos destruyen. La mujer que está embarazada quiere desde el instinto de no complicarse la vida, de vivir light, de vivir tranquilo, pues entonces decide el aborto. Pero en lo profundo de su corazón no hay nada más irracional que el aborto, no hay nada más irracional, nada más, es que es irracional, científicamente, médicamente, filosóficamente, política, desde todas las perspectivas el aborto es negativo, desde todas las perspectivas. Lo único que sostiene el aborto es el instinto, el deseo de hacer lo que yo quiero, el deseo de no complicarme la vida, el deseo de no comprometerme, de no responsabilizarme por nada. Entonces, claro, mi instinto no quiere responsabilidades, pero mi razón sabe que cuando asumo responsabilidades, entonces también recibo bendiciones, porque solo el que asume responsabilidades recibe bendiciones. Si yo quiero conseguir dinero, tengo que trabajar, asumo una responsabilidad y recibo una bendición. Por eso el mundo quiere quitar a Dios, quita a Dios, lo quita para que no creamos en Dios, porque cuando creemos en Dios, entonces tenemos un guía para hacer las cosas racionalmente y espiritualmente para que nos vaya bien. El mundo está quitando a Dios, por eso el mundo va en picada. Incluso hay filósofos ateos hoy, filósofos ateos muy famosos, que dicen que la pérdida de los valores y principios cristianos está destruyendo a la humanidad y que es mejor una humanidad creyente que no creyente. Ellos son ateos y dicen, es mejor una humanidad creyente que no creyente, porque cuando es creyente, entonces tiene límites. Cuando es creyente, tiene responsabilidades. Cuando es creyente, tiene respeto. Cuando es creyente, se sostiene. Tienen que sostenerse en principios y en valores. Ahora están manipulando las masas a través del dar lo que quieren los instintos. Pero lo que no entiende el hombre es que cuando hacemos lo que queremos en nuestros instintos, no estamos humanizando, nos estamos animalizando. Lo que deberíamos querer es lo que quiere nuestra razón y nuestro espíritu, que es lo que nos hace realmente humanos. Por tanto, nos estamos perdiendo, deshumanizando. El pueblo de Nínive creyó en Dios y por eso dijo, esto que estamos haciendo no está bien. Cuando quitamos a Dios, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Entonces todo se vale. El problema es que todo se vale para mí, pero también todo se vale para ti. Entonces las cosas que tú quieres van a ser contrarias a mí. Y entonces, ¿quién va a controlar esto? Aquí, ¿quién controla? ¿Quién controla? Entonces, el deseo de la pareja del mismo sexo para adoptar y la necesidad del niño de tener una familia adecuada. Entonces, ¿hay quién? Ahí hay un choque de derechos, pero cada quien hace lo que quiere. Es complicado, por eso la conversión necesita el creer en Dios, porque Dios es el que me va a mostrar la guía, qué es bueno y qué es malo. El gran pecado de este siglo, decía San Juan Pablo II, es la falta de conciencia de pecado. El gran pecado del siglo XX y XXI, la falta de conciencia de pecado. Es Dios el que me da conciencia de pecado. Abortar está mal, robar está mal. Hoy incluso hay leyes que sostienen el error. Hay leyes que protegen el error porque no todo lo legal es legítimo. La esclavitud fue legal, es ilegítima, porque es ilegítimo esclavizar, está en contra de los principios y los derechos humanos básicos, de la dignidad humana, según el derecho natural. Era legal el holocausto, pero era ilegítimo porque va en contra de la dignidad. Hoy siguen habiendo normas que son legales, pero ilegítimas. Hoy tú te vas de tu casa, tu casita, tú no tienes 10 casas, tienes una casa, te vas de vacaciones y cuando vuelves, tu casa la tiene ocupada una persona. Y vas a sacarla y no la puedes sacar. ¿Qué está haciendo? Está robando tu casa. Eso es un crimen.
Eso es no podría decir delito porque depende de la legalidad, pero por lo menos es algo incorrecto, es un pecado. Pero no, la ley ampara al que ocupa tu casa, ampara a la que aborta, a la que asesina a su hijo en el vientre, ampara al que ayuda a suicidarse. Si hay alguien en un puente y se quiere tirar del puente y yo llego, usted quiere tirar del puente y lo empujo, a mí me coge la policía y me lleva a la cárcel. Pero es que él ya se iba a tirar. No, pero usted lo empujó, va para la cárcel. Y hoy, ¿por qué aceptamos la eutanasia, que es un suicidio asistido? Fíjense cómo la ley ampara lo incorrecto, ampara el pecado. ¿Por qué? Porque hemos quitado a Dios de la esfera de lo legal, hemos quitado a Dios de la esfera de lo público, hemos quitado a Dios de la esfera de lo político. Entonces, ya cualquier cosa no es pecado. Lo primero para la conversión es poner a Dios en el centro de mi vida, ponerlo a Dios y creer en Dios. Y no solo creer en que Dios existe, sino creer lo que Dios manda. Y entonces de esa manera yo podré vivir de esa manera yo podré vivir según la voluntad de Dios, según los caminos del Señor, como dice el Salmo. Señor, enséñame tus caminos. Si yo no creo en Señor, entonces yo qué caminos voy a seguir? Los caminos del mundo. Y los caminos del mundo me llevan a la perdición. Primer paso para la conversión, creer en Dios. Por eso, ¿qué hace cuando tenemos esa fe en el Señor? Podemos hacer un auténtico examen de conciencia. Hoy en día algunos de pronto no se pueden confesar presencialmente porque hay ciertas limitaciones y restricciones. Desde que pueda, no deje de acceder a la confesión, que es un regalo de gracia inconmensurable. La mayor liberación que existe es una buena confesión. Pero mientras puedes confesarte presencialmente, haces una confesión de deseo y haces los pasos previos. Y el primero es un buen examen de conciencia. Para hacer la conversión yo tengo que hacer un examen de conciencia. ¿Y un examen de conciencia a la luz de quién? A la luz de mis deseos. Entonces, consumir droga no es pecado. No, eso no es pecado, eso no tiene nada. Ser adúltero, no, eso no tiene nada. Una canita al aire. No, 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 la infidelidad, no, eso no tiene nada. No, eso no es nada. Nada es nada. Falta de conciencia de pecado, decía San Juan Pablo II. En cambio, cuando tengo a Dios a la luz de Dios, ya yo sé que es bueno y que es malo. Por eso el pueblo ninivita se convierte cuando le cree a Dios. Dice la palabra, es muy, muy claro el texto, dice, los ninivitas creyeron en Dios. Fue lo primero que pasó. Creyeron en Dios y entonces proclamaron un ayuno, se vistieron de sayal y se convirtieron, abandonaron el mal camino, se arrepintieron. Ahí vivieron la conversión. Lo primero es un buen examen de conciencia. Lo segundo, después de hacer ese examen de conciencia, pedirle al Señor contrición de corazón. El pueblo nivelita se dolió, dice, se vistió de sayal, hizo ayuno. Está mostrando el dolor de su pecado. Oiga, qué bonito en ese acto de contrición que haya ayuno, que haya reparación, que haya dolor por el pecado, que haya oración, no simplemente una cosa superficial allí, una cosa etérea, pues sí, me arrepiento. No, el pueblo ninivita hace ayuno, dice, se viste de sayal, se vistió con rudo y sayal, desde el más importante al menor, desde el rey, todos con el corazón contrito. Primero, creer en Dios, y ese creer en Dios me lleva a hacer un buen examen de conciencia. Segundo, una contrición de corazón que debe ir acompañada con penitencia, con ayuno. A veces nos hemos vuelto tan cómodos que se nos olvidó hacer ayuno. El ayuno de comida, ayuno corporal. Algunos están haciendo el proceso de ayuno de 9 días, otros están haciendo unos procesos más largos de ayuno y oración. Eso transforma, eso convierte, eso da contrición, eso renueva interiormente. Ahora, hay ayunos que no son solo de comidas, hay cosas que incluso son más difíciles de hacer que el ofrecer ayunos de comida. Puede hacer ayuno de cosas que le gustan, de cosas que le atraen. No como alguno dijo, bueno, voy a hacer ayuno de pecado, de infidelidades. No, eso no es un ayuno. Un ayuno es dejar algo que es factible que usted lo tenga, que es posible que usted adquiera, que se le permite, pero que usted se abstiene. El pecado usted no puede abstenerse del pecado, usted tiene que dejarlo del todo. Eso tiene que dejarlo del todo, ¿cierto? Entonces, voy a hacer ayuno de alcohol. Pues usted es un borracho, usted no tiene que hacer ayuno de alcohol, usted tiene que dejar el alcohol del todo.
Pero usted sí puede hacer ayuno, por ejemplo, de dulces, puede hacer ayuno de televisión, puede hacer ayuno de cosas que le gustan. Que haga usted ese proceso para dejar que el espíritu sea quien domine, que el querer de la razón y del espíritu dominen al querer de los instintos, que es lo que nos quiere vender el mundo. Entonces, un acto de contrición, un proceso de contrición que venga acompañado con ese sacrificio, con ese ayuno. Tercero, un propósito de enmienda. Mire cómo dice el texto en los ninivitas, bien bonito, dice, se arrepintió, ¿cómo es? Vio Dios su comportamiento y cómo habían abandonado el mal camino. Lo abandonaron, hicieron un propósito de cambio, abandonaron el mal camino, porque no sirve de nada que yo me confiese o me arrepienta y me duela y llore si yo sigo pecando. No sirve de nada. Ustedes han oído el ejemplo que pongo siempre que hablo de esto. Yo no puedo ir donde el sacerdote, padre, me arrepiento de que me robé una gallina, pero anóteme dos porque mañana me voy a robar otra. No, un propósito de cambio. Por eso el que vive en unión libre dice, ay, padre, pero usted, ¿por qué no me puede absolver? Porque lo puedo confesar, es decir, lo puedo escuchar, pero no le puedo dar la absolución. ¿Por qué no me da la absolución si me estoy confesando? Porque, hija, vives en unión libre, te confiesas, pero vas a seguir viviendo en unión libre. Por lo tanto, no hay un propósito de cambio. No hay un propósito de cambio. Para poder recibir la absolución tienes que tener ese propósito de no pecar más, de no pecar más, de querer cambiar esa situación y hacer todo lo necesario para hacer ese cambio de esa situación. Pero si vas a seguir sosteniéndote en ella, no te puedo dar la absolución. Primero, examen de conciencia que parte de creer en Dios. Segundo, contrición de corazón que venga acompañada de ayuno, que venga acompañada de penitencia, de sacrificios. Tercero, propósito de enmienda, con un deseo sincero de cambio. Y cuarto, ya apenas puedo confesarme, confesión de boca y cumplimiento de la penitencia. Quisiera agregar la reparación, porque a veces dejamos sin reparar los pecados. Si yo he robado, pues tratar de devolver lo que he robado. Y si no puedo hacerlo porque me expongo, por lo menos entonces dar ese dinero a personas menos favorecidas. A través de la caridad uno puede reparar, a través de la oración uno puede reparar, a través de pedir perdón al que ha ofendido. Eso es reparar, pedir disculpas, pedir perdón. Hay que reparar, no simplemente, ay, lo hice y que no reparar esa situación. Pero, mis queridos hermanos, usted diría, entonces ya el pueblo ninivita se convirtió. No, el Nuevo Testamento, es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento nos dice que falta un punto más. Porque hasta allí estaríamos en lo que le dije, un cambio moral. El pueblo ninivita era adúltero, ya no es adúltero. El pueblo ninivita era borracho, ya no es borracho. El pueblo ninivita es ladrón, ya no es ladrón. Ya hasta allí, un cambio moral. Con eso hay conversión cristiana. Falta lo que nos enseña Jesucristo. Entonces, fíjense que cuando habla de la conversión y habla del cambio, va donde los apóstoles y le dice, ven y sígueme. ¿Recuerdan aquel relato del joven rico? Es bien significativo. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Le dice, cumple los mandamientos. Sí, los cumplo desde pequeño. Es decir, es una persona que evita el mal, es una persona que se aleja del mal, es una persona que tiene comportamientos buenos y no comportamientos malos. Pero Jesús le dice, una cosa te falta. Para los cristianos hay una exigencia más. Pero padre, ¿cómo así? Ya con dejar el pecado y comportarme bien, ya yo no estoy convertido. No, no, todavía falta porque usted puede hacer una conversión de cumplimiento. Usted cumple exteriormente, pero miente interiormente. Usted no es adúltero ni infiel con su esposo, con su esposa, pero en el corazón usted guarda allí sentimientos negativos, usted guarda allí sentimientos impuros. Usted puede que no golpee al otro, pero por dentro lo quiere volver nada, lo odia, tiene rencor, resentimiento en su alma. Usted puede que, qué sé yo, no asesine a otro, pero con sus palabras está envenenando. ¿Cuánta gente envenena a través del otro? De las palabras. Cuando no podemos decir algo bueno de alguien, es mejor no decir nada. Es mejor no decir nada. Incluso personas de iglesia, qué triste. Bendito sea el Señor, que Dios les bendiga. Bendito sea el Señor, incluso criticando al Papa. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Así que no basta simplemente con no hacer lo malo. Es necesario un paso más. Y le dice al joven rico, anda, vende todo, dale el dinero a los pobres y luego ven y sígueme. Y es la misma palabra que da hoy el texto del Evangelio de Marcos.
Le dice a los apóstoles, ven y sígueme, porque la conversión, les decía, que viene del griego metanoia, que significa no solo un cambio de conducta, sino un cambio total de mentalidad, un giro de 180 grados en todo mi ser para seguir al Señor. No solamente dejar lo malo según lo que Él me manda, sino hacer su voluntad. Y eso es un paso más. No solo es dejar el mal, sino empezar a hacer bien. Y el bien significa hacer la voluntad de Dios. El bien significa seguir a Dios donde Él me lleve. El bien significa dejarme guiar por las misiones y las mociones que Dios ponga en mi corazón y que ponga a través de tantas personas y a través de las mismas realidades históricas. Dios me pone a servir, me pone a ayudar, me pone a amar, me pone a aconsejar, me pone a ejercer el ministerio, me pone a evangelizar, me pone unas tareas. Tengo que seguirle. La conversión verdadera no significa simplemente dejar la conducta negativa, sino empezar a hacer conductas positivas siguiendo al Señor. Es muy lindo este texto del llamado de los apóstoles, porque es que estos apóstoles puede que sean buenos, pero no tienen conversión. Puede que el bueno es el que no hace daño, ellos no hacen daño. Estaban ahí pescando, no estaban haciendo, pero estaban enredados en sus redes. A veces hay cosas que nos enredan. Usted no da cuenta que hay cosas que nos enredan. Incluso el trabajo nos puede enredar. Incluso, qué sé yo, un deporte nos puede enredar, un hobby nos puede enredar, la televisión. Hoy inventan tantos aparatos y todas estas redes sociales y todas estas cosas para enredarnos. Y como estamos enredados ahí, como estaban los apóstoles en las redes, no seguimos al Señor que tiene otras misiones para nosotros. Por estar viendo usted videos, por estar usted viendo tantas tonterías, usted está enredado y no escucha al Señor. No estoy diciendo que usted no pueda ver un video, ni que no pueda, qué sé yo, ver una serie o una película. Pero a veces eso nos enreda y no seguimos al Señor en el camino que Él nos tiene. Nos dejamos enredar. Hoy todo el mundo está diseñado estratégicamente, todas las cosas, el Internet, las redes sociales, todas las cosas exteriores que manejamos, todo está diseñado para distraernos. Si los apóstoles hubieran estado tan distraídos ahí en las redes, no hubieran seguido al Señor. Ven y sígueme. No, ahorita que es que estamos aquí, ahorita, ya vamos, ya vamos. Espere que se acabe la serie de Netflix. Espere que ya voy, que es que estoy viendo un video aquí de Dua Lipa. Espere que es que aquí estoy en tal cosa. Incluso repito en cosas buenas, en el trabajo, en los hijos, en el esposo, en tantas cosas, ahí, enredados, enredados, enredados. Y no seguimos al Señor. Por tanto, nuestro proceso de conversión no está completado. Como le decía al joven rico, una cosa te falta. Y por eso ese joven rico se fue triste. Muchas veces nosotros nos vamos tristes. Decimos, pero si yo soy bueno, padre, pero es que yo soy bueno, yo no mato, no robo. Pero te falta una cosa, no estás siguiendo al Señor. Por eso no hay alegría, no hay gozo en tu alma. Por eso no estás lleno de paz, porque es que no estás siguiendo al Señor. Sí, yo sé que has dejado las cosas malas, ese es un paso. Has tenido la conversión del pueblo ninivita y eso es maravilloso. Ya dimos, esos son los primeros pasos. Sin eso, pues no tenemos nada. Tiene sentido seguir al Señor y seguir en el pecado. Es absurdo, es una incoherencia. Pero tampoco está completo el proceso de conversión simplemente con dejar el mal. Simplemente con dejar el mal. Incluso para poder dejar el mal, es muy importante que se planifique en el seguimiento con el Señor. Porque a veces nosotros creemos que la lucha es contra el pecado. Yo tengo que dejar este vicio, yo tengo que dejar el alcohol, yo tengo que dejar las mentiras, yo tengo que dejar el mal temperamento que tengo y lucho y lucho y lucho con ese mal temperamento. Y siempre pierdo, y siempre pierdo. Como decía San Pablo, no hago el mal que quiero, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y entonces, ¿cómo hago, Padre? Es que la lucha no es contra el pecado. La lucha es por acercarme a Dios, por seguir a Dios. Y en la medida que sigo a Dios, Dios es quien vence el pecado. Dios es quien vence el vicio. Dios es quien lucha contra esas realidades. ¿Por qué no has podido dejar ese mal genio? ¿Por qué no has podido dejar esas mentiras? ¿Por qué no has podido dejar el adulterio? ¿Por qué no has podido dejar el alcohol? ¿Por qué no has podido dejarla? Porque no estás siguiendo al Señor. Y solo en la medida que lo seguimos, Dios nos vence. Dios vence eso en nosotros. Entonces, es una doble realidad.
la primera parte del Antiguo Testamento denota un esfuerzo humano, pero la segunda parte del Nuevo Testamento denota una gracia divina. Cuando el joven rico se va muy triste, dice, qué difícil a un rico en llegar al reino de los cielos. Más le vale a un camello entrar por el ojo de una aguja. Y dice Pedro y los apóstoles, ¿y entonces quién se va a salvar? Si este que cumple los mandamientos desde pequeñito y que es un rico, es decir, un bendecido por Dios, no se salva, ¿entonces quién? Y le responde Jesús, para el hombre es imposible, no para Dios. ¿Qué está diciendo? Que necesitamos de la gracia divina. Y esa gracia divina solo se consigue cuando seguimos al Señor. Claro que hay que hacer un esfuerzo humano como el que hizo el pueblo ninivita, por creer a Dios para tener un auténtico examen de conciencia, por hacer sacrificio, ayuno, un arrepentimiento, una contrición de corazón, un propósito de cambio y dejar el mal camino. Por supuesto, 3 pasos fundamentales, un esfuerzo humano. Pero eso no completa la conversión si no seguimos al Señor para que Él derrame su gracia sobre nosotros. Es Él el que da la gracia. Son 2 caras de una misma moneda. Por eso, el proceso de conversión, mis queridos hermanos, no es un momento. Hay gente que dice, yo me convertí en el 2003. Yo me convertí en el 2016. ¿En qué se convirtió usted? En rana, en sapo, en príncipe. ¿En qué se convirtió usted? La conversión es diaria. La conversión es un proceso diario de esfuerzo, de tarea del hombre y de gracia, de don de Dios. Todo en el camino espiritual es don de Dios y tarea del hombre. Es ese camino y esa conversión tiene que ser diaria, permanente, dinámica, progresiva, que nadie crea que ya está convertido. Dice San Pablo, el que esté de pie, que se cuide, porque en cualquier momento puede caer. Incluso el Antiguo Testamento dice, el bueno, si en el último minuto empieza a hacer el mal, se condena. El malo, si en el último minuto se convierte y empieza a hacer el bien, se salva. Por eso hay que estar en pie, la conversión tiene que ser permanente. Yo tengo que estar atento. Muchas personas caminando marzo, abril, mayo, junio, julio, muy bien, noviembre, y de pronto, como que ya se les volvió normal la pandemia ya. Era una conversión de miedo, eso se llama atricción en el catecismo de la Iglesia Católica. El llegar a una conversión por el miedo se llama atricción, y dice el catecismo de la Iglesia Católica que es una conversión incompleta. La atracción no sirve. No, porque es por miedo. Apenas se acaba el miedo o se te vuelve normal el miedo, entonces se te acaba la atracción. Por eso lo que tenemos que tener es contrición, que es fruto del amor. Es distinto, es fruto del amor. Porque amo a Dios, porque he visto el amor tan inmenso de Dios. ¿Cómo no me voy a convertir a Él? ¿Cómo no voy a seguir? Es que lo amo. Es que como lo he seguido, ya lo conozco. Nadie ama lo que no conoce. Si es una conversión simplemente de atracción, dejo dejar mal, pero no empecé un seguimiento con el Señor. Cuando sigo al Señor me enamoro de Él y ya es por amor. Entonces se sostiene, permanece en el tiempo. Muchos, unos cambios, unas conversiones y ya después se apagaron, dejaron de orar, dejaron de rezar el rosario, dejaron de seguir al Señor, dejaron de hacer todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues una conversión incompleta. Y no entendieron que la conversión es un proceso. Ya yo recé lo que necesitaba. Uy, ya yo recé. Uy, ya hice el taller. Uy, ya hice la consagración a la Virgen. ¿Y de qué sirve que haga la consagración a la Virgen si no sostiene los compromisos como consagrado? Si no sigue rezando el rosario diariamente y no sigue renovando esa experiencia de Dios. ¿De qué sirve? Hice el taller de sanación interior, un proceso de sanación interior, pero seguí alejado de Dios, no seguí en mi proceso, seguí hiriéndome y dejándome herir por los demás, seguí abriéndome a las cosas del mundo. El proceso del taller de sanación interior dice claramente la relación intrínseca que hay entre sanación y conversión. Si no hay un proceso de conversión, la sanación se cae, porque la conversión en Jesucristo es Cristo con su gracia quien viene a sanarme. Si me alejo de Dios, entonces me debilito. Se me olvidan las cosas y no es porque estar pegado a Dios, porque si no, ¿qué me va a pasar? Y entonces, ay, nos va a caer el fuego como el pueblo de Nínive que se convirtieron por miedo. No. Como los apóstoles, ven y sígueme. Yo te quiero seguir porque yo te amo y yo no me puedo soltar de ti. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú también te vas a ir. ¿Qué le dice Pedro? ¿A dónde iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A quién buscaremos? No te busco por miedo, no te busco, Señor, porque tengo temor.
Te busco, Señor, por amor, porque te amo, porque sé que tú eres el camino, la verdad y la vida. Porque eres el único que da la verdadera paz, felicidad y alegría. Porque es mi Señor, mi Dios, mi todo. Por eso muchas veces reniega la gente. ¿Y los milagros? ¿Y dónde están los milagros? A ver, Padre, usted habla del milagro. A ver, ¿dónde están los milagros? A ver los milagros. El mayor milagro es tener a Dios en el corazón. Es que cuando tienes a Dios en el corazón, cuando pones tu mirada en Dios, entonces los milagros empiezan a obrar a ti, porque empiezas a ver las cosas de una manera distinta. Cuando nosotros oramos, no oramos para que cambie lo externo, las exterioridades. Nosotros oramos para que cambien nuestras interioridades. Y a medida que cambie nuestro interior, entonces nuestro exterior empieza a cambiar, porque empezamos a mirarlo de una manera distinta. Y porque nuestras actitudes entonces provocan y producen y atraen las bendiciones. Pero es que tenemos una mirada errada de la realidad. Mis queridos hermanos, hoy hay un llamado. Dios está llamándote. Dije que era el primer paso. Te está llamando para el proceso de conversión que debes iniciar y perseverar diariamente. ¿Cuándo me estoy convirtiendo? Hoy me estoy convirtiendo. ¿Por qué? Porque hoy he decidido seguir al Señor. Hoy yo he decidido libremente, he optado por seguir al Señor, porque quiero que mi vida esté llena de bendición, porque quiero llenarme de su paz, de su amor, de su felicidad, porque ¿a dónde iré si solo Él tiene palabras de vida eterna? Un verdadero proceso de conversión no se queda simplemente dejando lo malo. Hay que empezar a hacer lo bueno y lo bueno solo se puede hacer por gracia de Dios. Si alguna cosita buena hacemos, no es por nuestros méritos o por nuestro esfuerzo, es por gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Por eso el Papa Francisco dice claramente que ojo con el neopelagianismo, eso es una herejía, pelagianismo, que es el tratar de imitar la conducta de Cristo con mi propio esfuerzo, tratar de tener a Cristo simplemente como modelo. Entonces es mi esfuerzo humano, no. El esfuerzo humano no alcanza, no alcanza. Necesito la gracia. Por eso necesito entregarle vida a Dios para que Él tome y haga su obra en mí. Esfuerzo y gracia, don y tarea. Y en ese camino está la verdadera conversión. Pidámosle al Señor que hoy derrame su gracia sobre nosotros, que hoy queremos seguirle, que queremos dejar de estar enredados en tantas redes que nos hacen alejarnos. Fíjense qué paradójico que hoy se hable de las redes de pescar y que hoy se hable de las redes sociales, las redes que nos enredan y nos hacen alejarnos de Dios. Una red social, si sirve para evangelizar y para hablar de Dios, maravilloso. Pero si sirve para enredarme y hacerme dedicar tiempo en cosas que tengo que estar con Dios, entonces no. Entonces no. El trabajo para sustento de mi familia, maravilloso. Pero si eso hace que yo le quite tiempo a mi familia, a la cual debo amar y en la cual está la presencia de Dios, que me ama a mí a través de ello y es imagen de la Trinidad, entonces ojo con el trabajo. Entonces no hay un equilibrio en mi vida. Dejar todo eso que nos enrede para seguir radical, absoluta y totalmente a Dios, porque nos ama y cómo no amarles. Él es el camino, la verdad y la vida. Yo les invito a que nos pongamos de pie y profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro, Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.